bienvenidos a mi canal. Me alegra que estén aquí. Recuerdo la primera vez que me di cuenta de que podía desaparecer en una versión diferente de mí sin salir de la habitación. Tenía 8, quizá 9 años, edad suficiente para entender que las familias tenían reglas, aunque nadie las escribiera. En nuestra casa había cajones que no se abrían y temas en los que no se hablaba. Mi padre no era cruel, pero era coherente en su forma de moverse por el mundo. Postura erguida, zapatos prácticos, orgullo discreto al hacer lo que debía hacerse. Mi madre cargaba con el clima emocional del hogar. No lo anunciaba, pero se notaba en la forma en que doblaba las toallas o removía la sopa. Entre ellos, había un acuerdo tácito de que la vida funcionaba mejor cuando cada uno se mantenía en su carril. Yo aún no tenía lenguaje como la identidad o los roles de género. Solo tenía sensaciones. La sensación de rigidez en las camisas con cuello que le gustaban a mi padre. La sensación de alivio al ponerme pijamas suaves. La sensación de ver a mi madre peinarse en el espejo y ver cómo su rostro cambiaba cuando se permitía la ternura. No se trataba de querer ser ella. Se trataba de querer ese permiso. Permiso para suavizar, para bajar el ritmo, para preocuparme por cómo me sentía en mi interior. Una tarde, cuando la casa estaba vacía y se suponía que debía estar haciendo la tarea, entré en la habitación de mis padres. Todavía puedo imaginar la luz que entraba por las persianas, convirtiendo el polvo en una especie de tiza flotante. Abrí el armario como se abre una puerta por la que no se está seguro de poder pasar. Dentro estaba la ropa de mi padre, la mayoría en colores oscuros, alineada como un uniforme. Al otro lado estaba la de mi madre. Vestidos, bufandas y suéteres que parecían llevar el recuerdo de su calidez. No tomé un vestido. Eso habría sido como robar una historia completa que no entendía. En cambio, busqué algo pequeño, un cardigan, suave, descolorido en los puños. Lo puse sobre mi camiseta y sentí la tela caer de manera diferente sobre mis hombros. No me transformó en otra persona. Solo cayó algo en mí que no sabía que había sido ruidoso. Entonces, oí la puerta del garaje, el sonido del mundo regresando. El pánico golpeó mi cuerpo antes de que mi mente pudiera recuperarlo. Tiré del cardigan y lo volví a meter donde lo había encontrado, mis manos temblando como si hubiera tocado un cable con corriente. Me senté a la mesa de la cocina e intenté normalizar mi respiración. Cuando mi madre entró, me sonrió como si todo fuera normal. Le devolví la sonrisa demasiado fuerte, demasiado rápido. La culpa que sentía no era por el cardigan. Se trataba del hecho de que descubrí algo privado, algo que no podía explicar, algo que me hizo preguntarme qué más había dentro de mí que no encajaba con los claros caminos que me habían dado. Ese fue el comienzo de mi primera fase, aunque yo no lo habría llamado así entonces. La confusión es algo silencioso al principio. No ruge. Se acumula. Se sienta a tu lado como una sombra que finges que no está allí. Aprendí temprano cómo ser bueno. Aprendí que los elogios venían cuando no pedía demasiado. Cuando hacía lo que se esperaba. Cuando reflejaba el tipo de chico que mi padre respetaba. También aprendí que los secretos crean su propia gravedad. Te atraen hacia ellos. Para la secundaria, el mundo se había convertido en una sala de audiencias. Los niños eran jueces sin darse cuenta. Y todos estaban siendo juzgados por algo. El tono de voz, la postura, las marcas que usabas, con quién te sentabas en el almuerzo. La masculinidad no era algo que fueras. Era algo que demostrabas repetidamente bajo la amenaza de que se rieran de ti en la habitación. No fui intimidado de la manera dramática que algunas personas lo son. Simplemente era consciente de que cualquier debilidad que mostrara podría ser utilizada en mi contra. Entonces, me entrené para ser cuidadoso. Los momentos privados no desaparecieron. Cambiaron de forma. A veces era tan simple como frotar mis manos sobre una funda de almohada sedosa y sentir la calma que me traía. A veces era buscar excusas para estar solo en casa. Abría cajones como si buscara algo perdido, cuando en realidad intentaba encontrar un sentimiento que tuviera sentido. Lo más confuso fue que no lo sentía como rebelión. Lo sentía como alivio. En el instituto, empecé a entender que la gente tenía categorías para las cosas. Se hacían chistes sobre chicos que vestían ropa de mujer como si fueran insultos, como si la idea en sí misma fuera risible. No me uní, pero tampoco defendí a nadie. Simplemente intenté desaparecer en un punto medio seguro. Ese fue mi primer compromiso ético, aunque no lo nombré. Elegí mi seguridad por encima de la dignidad de otra persona sin que nadie me lo pidiera. Todavía lo llevo como parte de mi educación. Me enseñó que el silencio puede ser una forma de participación. Intenté arreglarme como un adolescente arregla las cosas, insistiendo en lo que creía que debía ser: deportes, trabajos a tiempo parcial, citas, la demostración de confianza.
Salí con una chica llamada Rebecca durante unos meses, sobre todo porque le gustaba y a mí me gustaba que me gustaran. Decía que era amable. Sonreí como si fuera un cumplido que merecía sin consecuencias. También me preocupaba que si ella supiera lo que yo. Cuando estaba solo, probándome una bufanda, frente a un espejo y viendo cómo mi rostro se suavizaba, me veía menos hombre. O peor, como un hombre con un secreto que no encajaba en ninguna de las categorías que le habían enseñado. Cuando fui a la universidad, pensé que la distancia me desenredaría. Nuevo lugar, nueva gente, nuevas reglas. Pero la identidad no se disuelve solo porque cambia tu código postal. En mi primer año, viví en una residencia donde todos experimentaban con algo. La bebida, la política, las relaciones, quienes querían ser. El ambiente era más libre que en casa. Pero la libertad tiene un extraño efecto secundario. Elimina las excusas. Cuando puedes hacer algo, tienes que enfrentarte a si realmente quieres hacerlo. Una noche, mi compañera de cuarto se fue a casa el fin de semana y yo estaba sola. Caminé hacia una tienda de segunda mano en las afueras del campus, con el corazón latiendo como si estuviera a punto de cometer un delito. Me dije a mí misma que solo estaba mirando. Cuando vi una falda sencilla, nada llamativo, solo tela oscura, de largo práctico. La levanté e imaginé su peso. Lo compré junto con una blusa sencilla y unas medias. Al pagar, evité las miradas. Contacto. A la cajera no le importó. Esa fue mi primera lección sobre cuánta vergüenza generamos nosotros mismos. El mundo a menudo no nos observa tan de cerca como creemos, pero nuestro público interno puede ser implacable. De vuelta a mi dormitorio, dejé la ropa sobre la cama como si fuera una prueba. Podría haberla guardado y fingido que era un error. En cambio, me cambié lentamente, sin prisas, sin intentar convertirlo en un espectáculo. Cuando me miré al espejo, no vi un chiste. Me vi a mí misma, pero desde un ángulo diferente, como una habitación familiar vista desde una nueva perspectiva. No hubo una certeza repentina, ninguna respuesta mágica. Lo que sentí fue un reconocimiento silencioso, una sensación de que esto también formaba parte de mí. Esa fue mi segunda fase, el descubrimiento. No el descubrimiento de un yo verdadero oculto en el sentido dramático, sino el descubrimiento de que mi mundo interior tenía más matices que los roles que me habían enseñado. Empecé a leer con cautela sobre la expresión de género. Aprendí que la ropa puede ser lenguaje y que a veces la gente toma prestado un dialecto para decir algo que no puede decir de otra manera. También aprendí que la vestimenta del público significa cosas diferentes para cada persona. Para algunos, es actuación. Para otros, es comodidad. Para algunos, es arte. Para otros, es una forma de explorar la identidad. Para mí, fue una forma de acceder a sentimientos que me habían enseñado a reprimir: cariño, ternura, vulnerabilidad, a veces, simplemente una sensación de plenitud. Pero el descubrimiento no eliminó el miedo. Lo agudizó porque una vez que sabes algo sobre ti mismo, no puedes desconocerlo. Solo puedes decidir qué hacer con ello. Después de la universidad, conseguí un trabajo en una oficina que premiaba la competencia y castigaba la incertidumbre. Me gustaba la estructura. Me daba un guión. Aprendí a hablar en el lenguaje de las reuniones, a usar la ropa adecuada, a ser confiable. Confiable se convirtió en mi identidad porque era seguro. En teoría, me iba bien. Pero la vida privada continuaba en pequeños espacios contenidos. Compré ropa de colores neutros que podría pasar por normal si alguien la encontraba. La escondí en cajas debajo de mi cama como si estuviera escondiendo contrabando. El hecho de esconderse en sí mismo empezó a sentirse como un segundo trabajo. Eso es lo que pasa con el secretismo. Requiere energía. Crea una ansiedad de fondo que se filtra a todo. Cuando alguien llamaba a la puerta inesperadamente, mi corazón se aceleraba. Cuando un amigo me sugirió pasar por allí, yo inventaría razones para encontrarnos en otro lugar. No estaba haciendo nada dañino. No estaba lastimando a nadie, pero vivía como si lo estuviera, y esa disonancia es agotadora. Conocí a mi esposa, Laura, en la fiesta de cumpleaños de un amigo. Era el tipo de persona que te miraba a los ojos cuando hablabas, como si tus palabras importaran. Se reía con facilidad, pero no descuidadamente. Trabajaba en administración sanitaria y tenía una forma de pensar pragmática y firme. Encontré su equilibrio. Ella me encontró a mí, dijo más tarde, seguro. En ese momento eso se sintió como un logro. Salimos durante 2 años. Le conté muchas cosas sobre mí, mis preocupaciones por el dinero, mi complicada relación con mi padre, mi hábito de pensar demasiado. No le conté sobre la ropa en la caja debajo de mi cama. Me dije a mí mismo que era privado, que todos tenían cosas privadas, que no era relevante. Pero la verdad es que tenía miedo. Miedo de que ella lo malinterpretara.
Miedo de que lo viera como un engaño. Tenía miedo de que me viera de una manera diferente, de una manera que jamás recuperaría. Cuando nos casamos, la ceremonia se sintió como una promesa de ser conocidos. De pie allí, yo. Sentía amor y un dolor silencioso. Amor porque quería una vida con ella. Dolor porque comenzaba esa vida con una puerta cerrada dentro de mí, una habitación a la que no la dejaba entrar. Y cuanto más tiempo mantienes una puerta cerrada, más olvidas que alguien más podría merecer la llave. Un matrimonio no se derrumba por un gran evento tan a menudo como la gente cree. Se tensa por la acumulación. Responsabilidades, rutinas, suposiciones. Laura y yo trabajábamos a tiempo completo. Compramos una casa pequeña. Hablamos de tener hijos algún día. Nos convertimos en el tipo de pareja que tenía calendarios en la nevera y opiniones sobre encimeras. Funcionábamos bien, pero algo nuestro ritmo emocional comenzó a tensarse. Ahora puedo decir con humildad que a menudo estaba ausente incluso cuando estaba presente. Cargaba con la tensión de mi secreto y no me daba cuenta de cuánto me hacía receloso. Laura notó, por supuesto, notó que me estremecía cuando ella entraba en ciertos armarios. Notó que insistía en lavar mi propia ropa. Notó que era rápido para ayudar y lento para pedir ayuda. Al principio, lo interpretó como independencia. Con el tiempo, empezó a sentirse como un muro. Nuestras discusiones no eran sobre ropa. Eran sobre las tareas domésticas, sobre quién llevaba la carga mental, sobre la sensación de que representábamos roles en lugar de vivir juntos. Laura decía que se sentía la dueña de nuestra vida. Y yo decía que yo hacía mi parte. Ambas decíamos verdades a medias. Yo hacía tareas, sí, pero no me compartía. Y Laura no solo estaba cansada. Se sentía sola dentro del matrimonio. La tercera fase de mi vida fue el miedo, pero se ocultaba tras la máscara de la responsabilidad. Trabajé más duro. Hacía más tareas. Intenté ser el esposo que creía que ella quería. Pero cuanto más intentaba desempeñar el papel, más frágil me sentía. Es una extraña ironía. Lo mismo que ocultaba por miedo a que dañara mi matrimonio también contribuía a la distancia que lo estaba dañando. Que Laura propusiera un arreglo temporal llegara después de una semana particularmente tensa. No nos habíamos gritado, pero habíamos sido bruscos el uno con el otro en pequeños detalles que perduraron. Una noche, después de cenar, se sentó a la mesa con las manos alrededor de una taza de té. Parecía cansada de una manera que no era solo física. «Necesito que diga algo», dijo. Y la forma en que lo dijo me revolvió el estómago. Me preparé para la palabra divorcio aunque no la había dicho. No lo hizo. En cambio, dijo, creo que nos hemos estancado. Los dos estamos resentidos. Ambos hacemos cosas por obligación y no sé cómo reiniciarnos. No dije nada. Temía que cualquier cosa que dijera empeorara las cosas. Respiró hondo. Esto va a sonar raro, pero escúchame. Quiero intentar algo estructurado, temporal, como un reinicio de roles. ¿Qué quieres decir?, pregunté, y odié lo débil que sonaba mi voz. Me miró con atención, como si estuviera probando si podía manejar la honestidad. Quiero que nombremos los roles que ya estamos representando para hacerlos visibles porque ahora mismo todo es trabajo invisible y expectativas silenciosas. Siento que yo soy el gerente y tú la asistente, y eso está matando mi atracción por la relación. La palabra atracción me impactó, no porque quisiera algo sexual, sino porque me recordó que las relaciones no se tratan solo de logística. Se trata de conexión, de querer estar cerca, continuó. Así que, durante un mes, quiero que asumas el rol de la casa por completo, pero no como un castigo, sino como una estructura, como un trabajo con nombre, reglas, límites y fecha de inicio y fin. Y hablamos de ello semanalmente. Sirve para redefinir nuestra perspectiva sobre las responsabilidades. La miré fijamente intentando comprender. Una parte de mí se puso a la defensiva. Otra parte sintió alivio al verla con claridad. Y otra parte sintió algo más. Una silenciosa y eléctrica conciencia de lo que ella estaba dando vueltas sin decir. Dudó, pero luego lo dijo sin rodeos. Incluso pensé en llamarlo la función de criada. No porque quiera degradarte, sino porque es un contenedor con nombre y porque nos obliga a confrontar lo marcadas que están nuestras suposiciones sobre el género. La palabra, compañera, tocó una fibra sensible que no sabía que estaba expuesta. Mi corazón se aceleró, no precisamente de emoción, sino de reconocimiento. Mi mente regresó a ese cardigán, a la tienda de segunda mano, a la ropa escondida debajo de la cama. Me sentí a la vez vista y aterrorizada, aunque ella aún no lo supiera. Intenté responder racionalmente. ¿Quieres que lo haga todo en casa? ¿Cocinar, limpiar, organizar el tiempo? Sí, dijo ella. Y quiero que lo hagas con intención, no a regañadientes. Y quiero que hablemos de lo que esto nos trae a ambos.
Tragué saliva. ¿Y por qué llamarlo así? Porque hace que sea difícil fingir que esto es neutral, dijo ella. Porque estoy cansada de fingir que no estoy resentida y porque quiero ver qué pasa cuando dejemos de fingir que los roles no existen. Acepté en parte porque quería salvar nuestro matrimonio y en parte porque tenía curiosidad, pero también acepté porque una parte de mí presentía que este contenedor podría contener algo que había estado cargando sola durante décadas. Establecimos reglas. Las escribimos como adultos tratando de ser valientes. Era temporal. Estaba estructurado. Estaba destinado a terminar. Laura dijo que quería que el rol tuviera un nombre para que pudiéramos hablar de él sin dar vueltas. Elegimos un nombre que sonaba neutral, casi absurdamente formal. Auxiliar de hogar. Laura bromeó diciendo que hacía que se sintiera cargado. Nos reímos y la risa ayudó, pero las palabras aún flotaban porque ambos sabíamos lo que significaba en el fondo. La primera semana fue incómoda. Me desperté más temprano. Preparé el desayuno. Limpié la cocina. Correctamente. No solo limpiar mostradores. Aprendí el ritmo de la lavandería, que no es solo lavar ropa, sino llevar un registro de lo que hay, lo que falta, lo que necesita reemplazar. Programé un plomero. Planifiqué las comidas. Aspiré rincones que no sabía que existían. El trabajo era real, y tuve que admitir algo incómodo. Lo había subestimado. Darme cuenta de eso no fue abstracto. Fue humillante. Me hizo ver a Laura de otra manera. No como alguien que regañaba, sino como alguien que había estado cargando un peso en silencio hasta que comenzó a aplastarla. Laura llegó a casa del trabajo y miró a su alrededor, sorprendida al principio, luego aliviada. Me dio las gracias, luego se contuvo como si no quisiera que la gratitud se convirtiera en un nuevo desequilibrio. Nos mantuvimos en reuniones semanales como habíamos prometido. Hablamos sobre el resentimiento y la justicia. Hablamos de lo fácil que es caer en suposiciones. Fue práctico. Fue emocionalmente difícil de una manera adulta y limpia. Entonces llegó el momento que ninguna de las dos esperaba. Un sábado por la mañana, Laura dijo casi con naturalidad: si estamos haciendo esto como un reinicio de roles, tal vez deberíamos apoyarnos un poco en el simbolismo, no como una broma, sino como una forma de confrontar cuánto conecta nuestro cerebro la ropa con los rollos. Me quedé paralizada. Se dio cuenta de inmediato. No intento avergonzarte, dijo rápidamente. Intento hacerlo visible, pero si se siente mal, no lo hacemos. Tenía la boca seca. En mi mente, vi la caja debajo de la cama, la ropa escondida como una confesión. También vi los años de miedo, la energía gastada en esconderme, la silenciosa soledad de ser desconocida. Me di cuenta de que estaba en una encrucijada ética. Podía negarme y mantener mi secreto intacto, o podía aceptar y arriesgarlo todo. ¿Qué quieres decir exactamente?, pregunté. Las mejillas de Laura se sonrojaron ligeramente como un delantal. Tal vez un uniforme sencillo, algo neutro. No se trata de humillación. Se trata de reconocer que estos roles tienen una historia y que la historia está marcada por el género. Asentí lentamente, ganando tiempo. Sentía las manos temblorosas. De acuerdo, dije, y la palabra salió antes de que pudiera reconsiderarlo. Se conectó a Internet y pidió un delantal sencillo de limpieza y un vestido sencillo y modesto, pensado para el trabajo sin disfraces. Sin encajes ni teatralidad. Cuando llegó el paquete, lo dejó puesto. La cama y le dije: solo si quieres. Me quedé allí sola después de que ella salió de la habitación. La tela estaba doblada con pulcritud. Parecía normal, casi aburrida, y aún así sentía como si toda mi vida estuviera plegada en ella. Cambié lentamente, como en la universidad, con la misma tensión. Cuando me puse el vestido, esperaba sentirme ridícula. En cambio, sentí una calma sorprendente. El vestido no me convertía en otra persona. Me hacía sentir presente. Visibilizaba el papel, sí, pero también aquietó algo dentro de mí, como le había ocurrido a Cardigan años atrás. Cuando Laura me vio, no se rió. No parecía disgustada. Parecía pensativa, como si viera una parte de mí que desconocía, aunque aún no conocía toda la historia. Me preguntó con dulzura: ¿cómo sé? ¿Siente? Busqué palabras que no me hicieran presa del pánico. Extrañamente normal, dije. Y esa era la verdad. Esa fue la cuarta fase, la reflexión. Porque lo que ocurrió durante las semanas siguientes no fue una transformación repentina. Fue una lenta revelación de patrones. Noté cómo mi cuerpo respondía al permiso. Noté cuánto de mí. La vida se había construido en torno a evitar la vergüenza. Noté que el rol de sirvienta,
estructurado, nombrado y contenido, me estaba dando una razón socialmente aceptable para hacer algo que había deseado en privado durante años, para salir del estrecho desempeño de la masculinidad sin tener que explicarlo. Laura y yo hablamos con más profundidad que en años. No a la perfección. Hubo momentos difíciles. Una vez, durante un registro, admitió que una parte de ella se sentía incómoda. No porque pensara que yo estaba haciendo algo mal, sino porque no sabía qué significaba para nosotras. No quiero malinterpretar esto, dijo. No quiero avergonzarte, pero tampoco quiero fingir que no me afecta. Asentí. Yo tampoco quiero fingir, dije, y me tembló la voz. Hay algo que no te he contado. Esa noche, le hablé de mi infancia, el cardigan, la tienda de segunda mano, la caja debajo de la cama. Le dije que no entendía del todo lo que significaba, pero que siempre había estado ahí. Le dije que no se trataba de faltarle al respeto ni de querer escapar de nuestro matrimonio. Se trataba de que necesitaba espacio dentro de mí para sentirme completa. Laura escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, se quedó callada un buen rato. Pude ver cómo procesaba no solo la información, sino también los años de secretismo que la acompañaban. Eso fue lo que más me dolió. No que la gente se vistiera, sino el hecho de haber estado sola con ello. Ojalá me lo hubieras dicho, dijo finalmente. Lo sé, susurré. No estoy enojada contigo por explorar, dijo. Me duele que no confiaras en mí. Pero también entiendo por qué tenías miedo. El mundo no es amable con esto. Lloré entonces, no dramáticamente, sino como se llora cuando se lleva años conteniendo la respiración. Laura rodeó la mesa y me puso la mano en el hombro. Fue un gesto sencillo, pero con un gran significado, permiso para existir. A partir de entonces, el reinicio de roles se convirtió en algo más. Seguía siendo una cuestión de responsabilidades y lo mantuvimos con los pies en la tierra, pero también se convirtió en una lección de empatía. Laura dijo que estaba empezando a comprender lo que se sentía vivir bajo una presión constante para rendir. Yo dije que estaba empezando a comprender lo que se sentía llevar una labor invisible y sentir que no te daban por sentado. Nos encontrábamos en el punto medio, no por borrando la diferencia, pero reconociéndola. También hubo consecuencias. La honestidad no borra la complejidad. Después de contárselo, sentí alivio y un nuevo tipo de ansiedad. Ahora, el secreto era compartido, lo que significaba que podía discutirse, malinterpretarse, negociarse. La privacidad es simple. La intimidad es complicada. Decidimos ver a un terapeuta de pareja, no porque estuviéramos rotos sin remedio, sino porque no queríamos navegar algo importante solo con nuestros instintos. La terapia nos dio lenguaje, límites, consentimiento, creación de significado. Nos ayudó a distinguir entre comportamiento e identidad, entre ropa y compromiso, entre exploración y evasión. El terapeuta también nos recordó algo que parece obvio pero que a menudo se olvida. Las parejas no se deben secreto, pero sí seguridad. Seguridad no significa acuerdo. Significa respeto. A medida que el mes se acercaba a su fin, Laura lo mencionó una noche mientras doblábamos la ropa juntas. Entonces ella dijimos que este acuerdo termina la próxima semana. Mis manos se detuvieron en una toalla. La palabra termina cayó como una pérdida. Laura se dio cuenta. ¿Estás bien? Respiré hondo. No esperaba sentirme reacia. Ella asintió lentamente. Yo tampoco. Esa es la parte de la que quiero hablar con cuidado porque sería fácil convertirla en un giro dramático. Pero la vida real no es un giro. Es un reconocimiento gradual de que algo importa. La reticencia no se trataba de querer ser servida o querer un papel para siempre. No se trataba de fingir ser alguien que no era. Se trataba del hecho de que en ese contenedor estructurado había encontrado una manera de estar emocionalmente presente. Había encontrado una manera de contribuir a nuestro hogar con intención y humildad. Había encontrado una manera de acceder a la suavidad sin sentir vergüenza. Y tenía miedo de que si el contenedor desaparecía, perdería el permiso con él. Laura dijo algo que me sorprendió. Te he visto más tranquila. Dijo más aquí y no quiero que pierdas eso. Yo tampoco quiero perderlo. Dije que nos sentamos en el sofá y hablamos un buen rato. No como marido y mujer negociando tareas, sino como dos personas intentando construir una vida que no requiriera que ninguno de los dos desapareciera. Acordamos que el reajuste de roles terminaría porque era necesario. Los contenedores pueden ser útiles, pero no deberían convertirse en jaulas. También acordamos que la exploración no tenía por qué terminar. Solo tenía que integrarse en una vida de respeto compartido. Esa fue la quinta fase, la aceptación. No la aceptación como una respuesta definitiva, sino como un compromiso con la realidad.
Acepté que el travestismo formaba parte de mi paisaje emocional y que no tenía por qué verse como algo vergonzoso ni como un espectáculo. Laura aceptó que mi exploración no invalidaba nuestro matrimonio. Ambas aceptamos que teníamos trabajo por hacer: reconstruir la confianza, renegociar responsabilidades y aprender a hablar de las cosas difíciles sin convertirlas en armas. La integración, la sexta fase, fue la que más tiempo llevó. Sigue en curso. La integración no es un momento, es una práctica. Cambiamos nuestras rutinas. Creamos una división justa del trabajo que no se basaba en el género ni en los viejos guiones. Mantuvimos reuniones semanales incluso después de que terminara el reinicio porque nos dimos cuenta de que necesitábamos una estructura para evitar que los viejos hábitos regresaran silenciosamente. Aprendimos a disculparnos sin defendernos. Aprendimos a pedir lo que necesitábamos sin culpar a nadie. En cuanto a mi exploración de identidad, llegamos a acuerdos. Hubo momentos en que me vestía de una manera que me resultaba reconfortante en casa, en privado, sin esconderme, pero también sin convertirme en el centro de todo. Aprendí a conectar conmigo misma. ¿Lo hago para evitar el estrés o para conectar conmigo misma? Laura aprendió a conectarse consigo misma. Me siento incómoda por el condicionamiento social o porque algo en nuestra relación necesita atención. Esas preguntas no siempre tenían respuestas fáciles, pero nos mantenían sinceras. También hablamos del mundo exterior. Decidimos no revelarlo a todo el mundo, no por vergüenza, sino por discernimiento. La privacidad puede ser saludable cuando se elige en lugar de forzada. Al mismo tiempo, practicamos no dejar que el miedo nos dominara. Un día, cuando una amiga hizo una broma informal sobre la expresión de género, no me reí. Dije con calma: no me parece gracioso. El corazón me latía con fuerza, pero lo dije de todos modos. Fue un pequeño gesto, pero importante. Fue mi negativa a participar en la cultura que me había enseñado a esconderme. Hubo contratiempos. Una vez me sorprendí volviendo a la discreción, comprando algo por internet y sintiendo el viejo instinto de ocultarlo. Se lo conté a Laura de inmediato, no porque necesitara permiso, sino porque no quería que el secretismo volviera a reinar en nuestra casa. Ella agradeció la honestidad, y yo agradecí poder decirlo sin causar una catástrofe. En otra ocasión, Laura admitió que se sentía insegura, preocupada por no entenderme completamente. Lo hablamos. Nos recordamos mutuamente que el matrimonio no es un producto terminado. Es un acuerdo en evolución entre dos personas que cambian. La lección más instructiva que puedo ofrecer después de vivir esto es que la exploración de la identidad no resuelve automáticamente tu vida. No te exime de responsabilidad. En todo caso, exige más responsabilidad porque tienes que aprender a mantener tu verdad sin dañar a los demás, a buscar la autenticidad sin convertirla en una excusa y a pedir espacio sin acaparar toda la habitación. También aprendí que la empatía no es un sentimiento vago. Es una habilidad. Laura no lo entendió todo de inmediato, pero practiqué la curiosidad en lugar del desprecio. Practiqué la valentía en lugar de la evasión. Ambos practicamos los límites en lugar de los ultimátums. Eso es lo que nos mantuvo con los pies en la tierra. No un acuerdo perfecto, sino un compromiso compartido con el respeto. Si estás escuchando esto y te reconoces en alguna parte, quiero decir algo claro. No estás roto por querer explorar. Y tampoco eres automáticamente virtuoso por explorar. Lo que importa es cómo lo haces. La honestidad importa. El consentimiento importa. La salud mental importa. Las personas que te quieren importan. Tus responsabilidades importan. Y tu autoestima también importa porque no puedes construir una vida estable sobre el odio a ti mismo. A veces pienso en ese chico en la cocina intentando respirar con normalidad después de guardar un cardigan en el armario. Ojalá pudiera sentarme a su lado y decirle que la sensación que tenía no era peligrosa. Esa suavidad no era una traición. Que crecería y aprendería a comportarse con integridad sin fingir ser de piedra. No puedo volver atrás, pero sí puedo. Vive hacia adelante con ese conocimiento. Mi matrimonio no se salvó con un reajuste de roles. Se estabilizó porque dejamos de escondernos tras los roles y empezamos a tratarnos como seres humanos completos. El arreglo temporal cumplió su propósito. Expuso las suposiciones subyacentes a nuestra tensión. Lo que ninguno de los dos esperaba era que también expusiera una parte de mí que había estado esperando en silencio su permiso. Y lo que no esperaba era que, cuando se suponía que terminaría, me lamentaría, no porque quisiera un disfraz o un guión, sino porque finalmente había experimentado lo que se sentía estar plenamente presente en mi propia vida. Ahora, años después, no me considero un hombre con un secreto. Me considero una persona a la que le llevó mucho tiempo aprender que la identidad no es un solo camino. Es un paisaje. Algunas partes son soleadas y fáciles. Otras son sombrías y requieren paciencia.
El objetivo no es borrar las partes complicadas. El objetivo es recorrerlas con honestidad, cuidado y respeto por las personas con las que caminas. Gracias por verme y pasar este tiempo conmigo. Si esta historia te ayudó a comprenderte un poco mejor a ti mismo o a los demás, siéntete libre para explorar más en el canal.